Un momento, Chris, antes de ¿Qué? empezar. ¿Qué pasa? Me gustaría hacerte una pregunta. No, yo no fui. ¿Acaso el hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Pues sabes, Chris, yo rechacé esas ideas. Yo elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí turnos consecutivos. El podcast donde hablamos no solamente de juegos de mesa, sino también de muchas más cosas, ya sea videojuegos, películas, y donde damos nuestro comentario sin temer al censor. Y ahora que tenemos también cuenta de Instagram, Instagram no, tenemos cuenta Telegram. ¿Telegram? de Telegram. Ahora más que nunca podemos hacer lo que es una gran familia. Así que ya sabéis, suscribíos y apuntaros a la campanita. Y así también turnos consecutivos será vuestro podcast. Y ahora, Chris, pues nada, puedes continuar. ¿Quieres? No, no quiero. Yo quiero ya. Creo que habría que dejarlo aquí ya. Ha hecho la introducción a la vez que el momento de mierda, ¿eh? Ha hecho el Sí, combo. o sea, ha sido una fusión entre voy a introduciros al mundo de BioShock, que es de lo que vamos a hablar ahora, de la saga de BioShock, y ha introducido ese momento de mierda en el que os pedimos que os suscribáis al canal y que lo compartáis. Correcto, bien metido ahí. O sea, se ha metido bien. Bueno, Chris. He aprovechado también para hacer el anuncio que teníamos hoy especial para todos nuestros oyentes en la creación del canal del Telegram de turnos consecutivos. Correcto. Dejaremos algún enlace en el vídeo. Ya el enlace así que lo dejo en la caja. estáis invitados a uniros y a Y a conversar participar. con nosotros sobre lo que queráis, sobre cualquier tema. Aquí hablamos de muchas cosas, como bien ha dicho Will en su introducción, magnífica y maravillosa. Haciendo referencia a Andrew Ryan, que es uno de los personajes principales de la saga de la que vamos a hablar. Bueno, BioShock. ¿Por qué vamos a hablar de esta saga? Pues hay un motivo, y es que recientemente, bueno, más bien que recientemente, en el año 2019, lo del recientemente viene después. Año 2019 se anunció por parte de la desarrolladora 2K que iban a hacer una cuarta parte de esta historia. Le llaman BioShock 4, pero no sabemos si se va a llamar BioShock 4, ¿vale? De momento es el nombre no oficial. Y hace poco, ahora sí que viene el recientemente, como no teníamos noticias desde el año 2019 sobre este proyecto, pues la gente ha empezado a pensar que a lo mejor estaba cancelado, que ha desaparecido en el limbo, que no se sigue el desarrollo, ¿no? Y ha habido gente de la empresa 2K, de la empresa desarrolladora, que ha dicho, no, que el juego sigue estando en desarrollo. Lo que pasa es que va a tardar años en salir, ¿no? Se dijo ya en 2019 esto. Pero en 2025 han dicho que vamos a tener alguna que otra actualización o información sobre el nuevo videojuego de la saga BioShock. Así que hemos dicho, pues mira, ya que vamos a tener información en algún momento del año 2025 sobre BioShock, pues vamos a hablar de la saga BioShock en el canal y vamos a hacer, como siempre hacemos, una pequeña... Vamos a navegar un poco sobre la saga. Las sinopsis van a ser muy, muy cortas porque podemos estar horas, literalmente horas, hablando del lore de este juego, de esta saga, perdón, porque hay mucho contenido tanto en el primero como en el segundo como en el tercero, que se llama Infinite, pero no queremos hacer una sección que dure 4 horas y media, así que Mejor. aquí cuento Serás tú. Aquí cuento con la inestimable colaboración de un experto en la saga, experto historiador como es Will, que nos va a ayudar mucho con esto. Y también contamos con la colaboración, un poquito menos Sus relevante, labores. Sammy sus Sam, labores. el hombre pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Correcto. Pero seguro que tienes algo interesante que decir, Sam. Tú siempre tienes opiniones interesantes. Sí, Pero bueno. en este caso, Will va a ser nuestra principal baza y el que nos va a ayudar a entender luego. muchos de los elementos Creo de que este. me estáis dando demasiado. Mucha bomba, Aquí ¿no? yo siempre lo digo y nunca me En verdad cansaré. nunca he que jugado aquí a esto. el pro gamer eres tú. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña sinopsis inicial para introducirnos a este mundo, ¿vale? Había un hombre en Rusia que estaba un poquito cansado de ver cómo los gobiernos aplastaban al pueblo a través de, pues, de impuestos, de leyes, de moralidades y de historias, ¿vale? Y decidió mudarse a Estados Unidos
se cambió el nombre. Él se llamaba Andrei Rovsky, ¿vale? Pero al mudarse a Estados Unidos se cambió el nombre por Andrew Ryan, que sonaba un poquito mejor para el oído estadounidense. Bueno, este era un hombre muy inteligente y en el periodo en el que estuvo viviendo en Estados Unidos adquirió mucha fama, adquirió también una gran fortuna, con lo cual quiso llevar a cabo un proyecto que a él le hacía mucha ilusión, que era la de construir una ciudad que se alejara de los, digamos, parásitos que él, como él llama a la gente de los gobiernos y demás, donde la gente no estuviera sometido a la moralidad, donde no hubiera dioses, no hubiera reyes, solo el hombre, ¿no? Una frase muy conocida de las suyas, ¿no? Y así, con el paso del tiempo, consiguió el 5 de noviembre de 1946 inaugurar una ciudad submarina llamada Rapture. Una ciudad donde, como los negocios no estaban sujetos a impuestos y los científicos no estaban sometidos a la moralidad, pues durante un periodo de tiempo bastante bueno, casi una década, hubo bastantes progresos, ¿no? A la gente pues ganaba dinero, hubo avances importantes en el tema de la ciencia. Uno de ellos, que es lo que más, digamos, tiene un impacto sobre la trama del videojuego, es el descubrimiento de una babosa marina que contiene una sustancia llamada Adam. Esta sustancia pues te permitía eh, mejorar habilidades de tu físico, por ejemplo, podías ser más fuerte, habilidades intelectuales, ¿no? Podías mejorar tu coeficiente intelectual y ser cada vez más inteligente. Pasa que se dieron cuenta de que la demanda de estas cosas empezó a ser muy grande. También se desarrollaron unas cosas llamadas plásmidos, ¿vale? Que eran unos líquidos que te los podías inyectar en el cuerpo y que te podías adquirir habilidades como controlar el fuego, controlar la electricidad. ¿Qué pasa? Que poco a poco la demanda fue yendo cada vez más y más y más, hasta que una doctora llamada Bridget Tenenbaum descubrió, por algún motivo, que si implantabas estas babosas en el vientre de niñas, la producción de Adam se multiplicaba mucho. Así que fundó un orfanato donde empezaron a secuestrar básicamente a niñas para implantarles en el estómago estas babosas y así generar mucho Adam. Estas niñas fueron conocidas como Little Sisters y es un elemento muy importante en la trama. Vamos a parar aquí de momento con la sinopsis para hablar de las Little Sisters. Y aquí, Will, como siempre, vamos a pedirte ayuda para que nos digas un poco qué eran estas Little Sisters y cómo afectan sobre todo a la trama del juego. Tiro los nombres de todas las Little Sisters que aparecen. Una a una. Solo sé el nombre de una, que es Eleanor Lamb, y ya está. Que aparecerá en un juego posterior. Es uno más que yo. Claro. Sí. Bueno. A ver, al final las Little Sisters es eso, utilizaron el orfanato de Rapture para experimentar con ellas. Se daban cuenta, como bien has dicho, que a utilizar, sobre todo tenían que ser niñas, no podía ser niños. Lo que es la babosa, el parásito que ellas tenían dentro, pues justamente hacían eso, recolectaba a Adam. O sea, lo que hacían literalmente era pues, beber la sangre de las víctimas y lo reciclaban y era como una forma de cosechar. ¿Qué ocurre? Que un invento paralelo a ello, que son los, antes de llamarse Big Daddies, vieron que estas moles, que son súper conocidas, que el traje de buzo, que se encargaban de lo que era el mantenimiento de la ciudad, porque como dice Andrew Ryan, no había otro lugar en el mundo que no fuera en mitad del océano, ¿vale? No se podía haber construido Rapture en ningún otro sitio que no fuera en el mar. Entonces, claro, necesitaban mantenimiento y están estos bicharracos manteniéndolo. ¿Qué pasa? Que a veces se desmadraban. Entonces empezaron a hacer una serie de experimentos gracias al profesor Suchon para que las Little Sisters y ellos tuvieran una especie de vínculo y las protegieran. Y poco a poco fueron refinando y haciendo todo esto. ¿Qué pasa? Sobre todo en el 2, hago un pequeño salto. En el 2 sí que puedes manejar una Little Sister y entonces ves lo que ellas ven. No ves esa utopía que ha caído. Lo ven todo pues bonito, así de cosas doradas, de color blanco, rojo.
a la gente la ven bien vestida, con máscaras, pero luego cuando a lo mejor ven un ángel, que es como ya los llaman, porque ven un ángel, o sea, ven un cuerpo en el suelo con alitas pintadas, te sale ese flashback de cómo lo que está pasando en verdad, que son ellas en ese mundo que se ha ido al traste. Y dicho así, esos son las Little Sisters. Muy bien. Gracias por tu participación en este, en este campo. Sí, Vamos a pues, hablar ahora nada. de otro elemento del juego llamado Splicers, ¿vale? Bueno, ¿Qué nos puedes comentar sobre los Splicers, Will? son Desde que me los preguntes a mí, más apañado. Split. Los Yo te Split preguntaré después por otra cosa, Sam. podemos decirlo prácticamente son los yonkis del Adam, ¿vale? Porque al final mantener el Bienvenido. cuerpo o mantener lo que son las recombinaciones, Exacto. que son, pues cuando se meten plásmidos necesitan Adam para mantenerlo, entonces cada vez necesitas más. Y hay otro personaje por ahí que mencionarás, que está Fontaine, que se aprovecha de todo eso. Entonces los Splitters Exacto. son los enemigos que van buscando Adam. Han perdido la cabeza por completo por las recombinaciones y hasta ahí lo dejo. Porque no sé si vas a introducir a más personajes. A Fontaine. Fontaine era un humilde pescador en su momento que ¿Cómo se lo olvido? alió con la doctora Tenenbaum para crear una megacorporación que se dedicó a, digamos, fabricar y vender el Adam para las personas. ¿Qué pasó? Que empezaron a ver, como ha dicho Will, estos splitters es gente que era adicta, como también nombrabas amantes, como si fueran los junkies del fentanilo, ¿vale? Que empezaban a perder un poco la chaveta, a perder la cabeza, porque tanto Adam al final el cuerpo pues le provoca mutaciones e historias, ¿no? A Siguiendo ver, un poco con la trama, el objetivo al final del juego del jugador es derrocar el sistema porque digamos, Andrew Ryan llega un momento en el que se convierte como una especie como de dictador, donde quiere controlarlo todo y claro, hay gente a la que esto pues como que no le gusta mucho. Y digamos que tú tienes que ir desvelando un poco las cosas que están ocurriendo en Rapture. Hay que decir que, bueno, que en el principio del juego tu personaje pues está viajando tranquilamente en un avión y el avión se cae en el mar justamente cerca de un faro que es la entrada a Rapture. Y bueno, hay una escena muy famosa, ¿no? De cuando bajas al fondo del mar y de repente ves Rapture por primera vez. Con eso es una ciudad, digamos, estilo Art Deco, muy, muy chula, muy bonita. Y dices, ostras, qué sitio más bonito. Hasta que te metes dentro de la propia ciudad y dices, pues no es tan bonito. Por fuera muy bonito, pero por dentro, madre mía. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de la historia. Tienes que intentar derrocar a este personaje, a Andrew Ryan, y quitarle el puesto. Hay que decir que hay diferentes finales, ¿eh? Entonces, em, creo que eran 8, si no recuerdo. ¿finales del Bioshock? Hay dos. No, no, creo que no, creo que el que tiene 8 finales era el último, el tercero. Es que como son 3 juegos, a veces mezclo toda la información en mi cabeza. Pero bueno, hay 2 finales, uno bueno y uno malo. ¿Quieres recordarnos los finales? Sí, a ver, yo entraría un poquito más en la historia final. Lo que llama mucho de Bioshock, aparte de la estética, porque ocurre todos los años 50, el cambio de 1949 a los años 50, es esa idea de utopía que tenía Andrew Ryan. Es decir, es la meritocracia al estado máximo. Porque durante el juego, por ejemplo, hay muchos que se están quejando de Fontaine y están diciendo, es que Fontaine me está haciendo esto en el negocio, y dice él, si ese es tu problema, saca un producto mejor al mercado. O sea, no me calientes la cabeza y saca un producto mejor y ya está. Esa era su idea, siempre. Y poco a poco, claro, se está yendo porque hay lo que es el contrabando, que eso es, como tú bien has dicho, de los parásitos, y a eso hay una nota de voz que me encanta porque dice, el parásito piensa que puede ser alimentado gratis y quiere sanidad sin tener que pagar. Se pone, cuál igual es al pervertido que está esperando en una esquina para satisfacer sus deseos? O sea, mete a los parásitos de mala manera ahí y esa forma de pensar al extremo. ¿Qué ocurre? Que en los finales, claro, es que, a ver, cuando llegas a la ciudad, encuentras una ayuda que es Atlas, que él te está pidiendo ayuda porque tiene a su familia
ahí en todo eso que se ha ido al traste esa Nochevieja del 49, si no me equivoco, y te pide ayudar a su familia. Entonces, de ahí van pasando cosas hasta que al final te enfrentas contra Andrew Ryan y luego contra Fontaine. Entonces, los finales, puede pasar dos cosas. Siempre cuando peleas contra un Big Daddy y vas a por su Little Sister, puedes elegir entre cosecharla o dejarla viva. Si la cosechas, tendrás mucho más Adam, que te permitirá mejorar tus habilidades y pelear, o no, ganarás menos Adam, pero bueno, a la niña no le pasa nada. Entonces ahí está el final. ¿Qué hago? Entonces, en verdad no hay dos, hay tres finales. Está, si no has hecho, las has tratado bien, harás el final bueno, que es esa de la ciudad, las niñas te acompañan y siempre te van a estar apoyando. Final malo, que es que sales tú con los splitters ahí y te cargas el mundo. Y el término medio, que ni uno ni otro, se queda ahí un poquito flojo. Pero lo que es de destacar es sobre todo lo que ocurre. O sea, esa utopía que él quería hacer, ese libre mercado a lo máximo y ver cómo que no se podía sostener. Entraría más detalle, pero es que son spoilers. Entonces no puedo hacer He saltado directamente al final, ¿vale? Sí. Porque, bueno, durante la... está este personaje Atlas que quiere montar una rebelión, de hecho es el que prácticamente crea los Splitters porque inventa inyectar Adam a todo el mundo para ganar seguidores. Está el doctor Steinman, que es un doctor cirujano plástico medio loco que quiere conseguir la belleza perfecta, pero es prácticamente imposible. Y claro, he saltado directamente al final para acortar, Sí. porque claro, aún nos queda hablar de BioShock 2 y de BioShock Infinite, ¿vale? Sí. Por eso he saltado directamente al final. Pero a lo largo del juego hay muchas situaciones, muchos elementos. De hecho, uno importante es descubrir la identidad real de tu personaje. No vamos a hacer spoilers sobre esto, ¿vale? Pero es una de las cosas importantes que hay que desvelar, porque digamos que después del accidente, tu protagonista, ¿no? El protagonista, el que tú manejas, pues tiene algunas lagunas en cuanto a la memoria y tienes que ir poco a poco descubriendo qué es lo que está pasando, ¿no? Pero insisto, no queremos hacer spoilers. Si queréis, jugad al juego y lo veis por vosotros mismos, ¿no? Y en cuanto a los finales, simplemente destacar que según las acciones que tú hagas, pues tienes un final bueno, un final malo, depende un poco de lo que quieras. Pero bueno, para avanzar en esta sección y que no se haga demasiado larga, vamos a empezar con BioShock 2. Este juego empieza, si no estoy equivocado, 10 años después de los sucesos del primer BioShock, ¿vale? Este juego es un juego del 2010, primero desde 2007, ¿vale? Este salió 3 años después, en 2010. Y pues eso, se sitúa 10 años después de la historia. Antes de empezar, me gustaría, Sam, preguntarte a ti, así que puedas participar un poco sobre la estética de este juego. Sobre la estética del juego. A ver, ¿Tú crees que se ha mantenido bien hasta la fecha? Sí, sí, sí. Además, es que intenté volver a jugar al 1 con la Switch, porque lo tengo, y me moló mucho. O sea, es que, claro, el primer BioShock para mí tiene de las intros de estos juegos de FPS clásicos, yo creo que de las mejores intros de juego. O sea, cuando entras de cómo te presentan ese mundo, con lo que decías tú, ¿no? Cómo te metes en ese ascensor y descubres por primera vez Rapture, me parece, es que es sobrecogedor. O sea, me parece brutal esa estética que tiene todo el videojuego. Sobre todo, bueno, hablando principalmente de BioShock 1 y 2, que son los dos de Rapture. Y yo creo que excepto el de Half-Life 2, que también me gustó mucho la intro, cómo te introducen en ese lugar, BioShock para mí es de las mejores intros. O sea, cuando el accidente, todo, es que lo vives un montón, me mola un montón. Sí, a mí la estética, un 10. Digamos que tú has jugado sobre todo al 1, ¿verdad, Sam? Sí. Al 1 jugué y me lo pasé. El 2, nada. O sea, ligeramente. Yo sé que creo que lo empecé a jugar, pero nada, no, me pilló mal. No me acuerdo, pero yo creo que me pilló mal. Y el Infinite también lo empecé a jugar, pero también lo jugué, no sé si un cuarto de juego, como mucho. Y no recuerdo nada. ¿Y qué te parecieron las mecánicas del juego en cuanto al progreso? Hombre, está muy guay. A mí el rollo de poderes, de ir ganando los poderes, de chutar los plásmidos y tener los poderes, está muy guapo.
¿Y tú qué hiciste? ¿Saqueaste el Adam de No, las yo, Little yo, Sisters yo o la pillé el bueno, salvaste? yo pillé el bueno, al final bueno, hombre, las chiquillas que dan toda la pena. Fuiste, Eso, al final bueno, sí, sí, fuiste de buena persona aquí. por supuesto, siempre. Pues ahora verás lo que le ocurre en el 2. ¿Y tú, Will, qué hiciste en el primero? ¿Hiciste Camino Bueno El primero. Sobre todo 5 veces cada uno. o lo hiciste todos los La finales? primera partida que hice no me acuerdo, pero sí, yo hice todo. O sea, tuve que hacer tanto el final malo como el bueno para el platino. Entonces, sí. A ver, es verdad que siendo bueno, luego ya te dan unas ventajas o te dan unos plásmidos que es imposible de conseguir siendo malo. Ya está. Claro, hay que decir esto, que si cosechas el Adán de las Little Sisters o si las salvas, ¿vale? Porque claro, si las cosechas, pues las niñas mueren, ¿no? Quiero recordar que mueren. Sí, muere. Pues claro, hay diferencias. Claro, cuanto más Adán tengas en el cuerpo, pues más poderoso eres, pero pierdes otras habilidades, bueno, como ha dicho Will, entonces depende un poco de... Pero es un juego que tiene rejugabilidad, está muy chulo. Pero bueno, hemos acabado ya con el primero, vamos a hablar del segundo. Que por cierto, corrección, no transcurre 10 años después, sino 8 años después. Lo acabo de comprobar. Esos 2 años En marcan la diferencia. mi nota. 2 años, en 2 años pasan muchas cosas. Bueno, aquí, después de la muerte de Andrew Ryan en el primer juego, pues hay una mujer, una psiquiatra, que se convierte en la nueva líder de la ciudad, de Rapture. Se llama Sofía Lam, ¿vale? Que no tiene los mismos ideales individualistas, ¿no? Y ella quiere crear una utopía un poco diferente, ¿no? Y en este juego somos un Big Daddy llamado Delta. Su nombre real es Johnny Topside y cuando llegó a Rapture en sus años de gloria, pues él era muy famoso por ser un buceador experto, ¿vale? Pero ahora está convertido en una máquina, ¿vale? Porque Ryan, el anterior protagonista, eh, desconfiaba, ¿no? Desconfiaba de él y dijo que, bueno, mejor hagámosle un Big Daddy porque, bueno, no confío en él y así le tenemos un poco controlado, ¿no? La historia sigue a este llamado Delta, a este Big Daddy, que forma un vínculo con una Little Sister llamada Eleanor Lan, ¿no? Y como ha dicho Will antes, tienen este vínculo, ¿no? Con las Little Sisters, ¿no? Y bueno, digamos que a esta psiquiatra no le gustaba mucho este vínculo que se formó entre la Little Sister y Delta, el Big Daddy, ¿no? Y empezó a causar problemas y revuelo. Tú sí que has jugado este juego, Will, así que ¿qué nos puedes hablar un poco del principio, ¿no? De esto que te he contado, ¿no? Sí, el principio es que a ella no le gusta nada que Eleanor esté con él. Entonces, digamos que todos los Big Daddies, la mayoría tienen como una sugestión mental que con unas palabras obedecen siempre. Entonces, lo que le hace nada más empezar, pues, es romper ese vínculo haciendo que se dispare a sí mismo. Entonces, tú despiertas poco y tu objetivo en el juego va a ser volver a reunirte con Eleanor, conseguir volver a tener ese vínculo. La diferencia es que Sofía Lamb me gusta porque también hay un audio que Andrew Ryan se queja diciendo: ahora me están pidiendo una psicóloga, se pone, después de todo lo que hemos dejado, todo de eso, ahora uno tiene que contar sus problemas, no sé qué. Y al final se da cuenta de que lo que quiere ella, que es darle la vuelta a todo y formar una familia con todo lo que hay en Rapture, y convertirla en su familia. En verdad, los deseos de Lam es conseguir la utopía a cambio de que una persona sepa exactamente qué es lo mejor para la humanidad en cada momento. Es decir, si la humanidad necesita un arquitecto, que sea arquitecto. Si necesita un filósofo, que sea el mejor filósofo. Es la idea que tiene, muy contraria a la que tenía Andrew Ryan. No Ahora continuamos. entra, porque claro, aquí entra en escena, muy importante este personaje, Eleanor, que está retenida, está en una prisión llamada Perséfone, si no recuerdo mal el nombre de la prisión, ¿vale? Y claro, el objetivo del Big Daddy es rescatarla de ahí. Va pues enfrentándose a diferentes enemigos, hay splicers, hay, bueno, diferentes obstáculos que tiene que superar hasta llegar a ella y rescatarla. Lo logra,
vuelve a conectarse con la Little Sister y a partir de aquí ocurre algo importante, y es que según las acciones que tú tomes, ya sean buenas o sean malas, esto va a influir en el carácter de Eleanor. Digamos que tú eres su Big Daddy, la estás educando. Entonces, según lo que te vea hacer, pues vas a llegar a ella va a actuar de una forma o va a actuar de otra, ¿no? Hay diferentes combinaciones de cosas, pero una vez más, ¿vale? Tenemos diferentes finales dependiendo un poco de cómo se comportan, ¿no? Y bueno, el juego básicamente es esto. Yo no... ¿Puedo hacer una pequeña anotación? Sí, Las claro, niñas que dejasteis salvadas en el primero, en el segundo, al crecer necesitan el Adam y se convierten en las Big Sisters. Sí. Que van a por ti. O sea, eso por ser bueno en el primero. Exacto. Por ser bueno en el primero. Dicen que nunca pudieron olvidar lo que ocurrió en Rapture y muchas volvieron allí. Pero bien que estaba yo en la ignorancia. Sí. Sí, bueno, esto... Sí, así está la cosa. Bueno, en el juego ocurren muchas situaciones, muchas cosas, igual que en el primero. No las vamos a detallar todas, ¿no? Porque, bueno, para eso están también los juegos, ¿no? Me estoy conteniendo. Simplemente es... De los 3 videojuegos, este es el que tiene una puntuación más baja. Este tiene un 8,3, mientras el primero tiene un 9,6 y el último del que hablaremos, el Infinite, tiene un 9,3. Pero este tiene un 8,6, que no es una puntuación baja, pero según parece es el peor de los 3 juegos. ¿Compartes esa opinión, Will? No es el peor, ¿vale? Es un poquito menos potente que los demás. Una cosa que yo noté nada más jugar, que por cierto también tengo el platino, una cosa que noté, nada más, el BioShock, tú puedes irte a cualquier parte del mapa. Estás en el último escenario y si quieres te puedes ir al primer escenario y no pasa nada. En el Dogs no, son etapas separadas que no puedes volver nunca. Y eso a mí pues me cortó el rollo bastante. O sea, así como el primero estás en no sé qué y dices, ay, se me ha olvidado o tengo que hacer una cosa en la primera, pues tienes que ir. Pero este no, una vez que cambias de escenario, lo que no hayas completado, lo que no hayas descubierto, lo pierdes. Y eso para mí es un punto atrás. Puedo entender que tuviera menos notas. Eso sí, la historia detrás y todo lo que hay detrás, como siempre, perfecto. Siguiendo la ideología del Bioshock. O Bioshock. Exacto. Yo digo Magenite. Vale, no, de gratis. La pronunciación, aquí lo llamamos Spanglish, ¿no? La pronunciación española del inglés, ¿no? Estamos resumiendo mucho y dejándonos muchos elementos de las tramas fuera de nuestro análisis, ¿vale? Lo hacemos para, como he dicho antes, para no alargar esto hasta el infinito, ¿vale? Y recortar un poco, simplemente para dar una pequeña introducción, un pequeño toque o dar nuestra opinión sobre esto, ¿vale? Pero un juego que sí incluye muchas cosas al universo de BioShock es el tercer juego, el BioShock Infinite, el que hasta el momento ha cerrado un poco la trama de BioShock, ¿no? Total. No sabemos un poco de qué va a ir el 4. Y este juego es como una especie de híbrido entre precuela y secuela, porque hay momentos que ocurren antes de lo sucedido en Rapture y hay momentos que suceden después de lo ocurrido en Rapture, ¿no? Entonces es una especie de híbrido entre precuela y secuela. De hecho, aquí seguimos a un hombre llamado DeWitt, Booker DeWitt, ¿vale? Que participó en la guerra que hubo en Estados Unidos, una guerra real, ¿vale? En la masacre de Wuntenke, ¿vale? En 1890, esto es un hecho histórico real, ¿vale? Y digamos que en esa batalla en el que él servía en la 7ª Caballería del Ejército, sacó lo peor de sí mismo, ¿no? De hecho, lo llamaron el indio blanco, ¿no? Porque era muy violento y esa parte de él no le gustó, le dejó una huella muy profunda, ¿vale? Así que quiso comenzar una nueva vida, quiso adoptar una nueva identidad, se cambió el nombre a Zachary Comstock, ¿vale? Se volvió un hombre muy religioso, hasta el punto de volverse un líder religioso y alguien relevante en la historia de Estados Unidos, dentro del universo de BioShock. Llegó al Congreso
de Washington y les dijo, mirad, quiero construir una ciudad en el aire porque había una científica que había descubierto un átomo que podía quedarse suspendido en el aire durante toda la eternidad, ¿vale? Lo llamaron flotación cuántica. Y dijo, quiero crear esta ciudad que sea la gloria del planeta Tierra, que demuestre el poderío de Estados Unidos, demuestre que podemos construir y defender los valores cristianos, ¿no? Y demostrar al mundo que somos los más mejores del universo mundial, ¿no? ¿Qué pasó? Que esto a los políticos del Congreso de Estados Unidos pues les gustó mucho, ¿no? Es decir, vamos a crear una ciudad que sea la joya de la corona, ¿no? Y dijeron, pues vale, vamos a financiar dicha ciudad. Y la construyeron en el cielo, ciudad que llamaron Columbia. Y en la intro del juego, cuando llegas por primera vez a Columbia, te metes como una especie de ascensor súper alto y te lleva así hacia arriba hasta allí y ves, ¿no? Esa ciudad impresionante en las nubes. Es como una mezcla de retrofuturismo, ¿no? Es como pasado y futuro, pero entremezclado, y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Por el camino, ¿vale? Tú tienes que llegar a un faro, para variar, y vas en un bote con un par de gemelos de los que hablaremos un poco más tarde. Pero bueno, quiero hablar sobre la llegada a Columbia. Y para esto, Will, contamos con tu inestimable colaboración. Vale, pues nada, cuando vas a llegar, que tienes que irte a un faro, es típico porque hay una frase en el juego que dice que siempre hay un faro y siempre hay un hombre. Jugarlo ya Siempre, entenderéis, ¿vale? Ahí os lo dejo. siempre hay un faro, siempre hay un hombre, siempre hay Siempre una hay una ciudad, ¿no era? ciudad. Sí, siempre. Entonces, él, pues bueno, es un hombre que lo ha perdido todo y está, pues que quiere pagar sus deudas y entonces tiene un trato fácil. Es devuélvenos a la chica y tus deudas serán saldadas. Ya está. Él tiene que ir ahí. Entonces, cuando llegas la primera vez al faro, que ya ves que ha muerto uno, no sabes por qué ha muerto, poco a poco te vas enterando un poquito más que por qué te encuentras nada más empezar. Entonces tú tocas una campana, te montas en una cabina y claro, si tú has jugado mucho al BioShock, dices, pues la cabina va para abajo. Pues no, si no has jugado y no has visto nada, te lanzas como un cohete a propulsar hacia arriba y entonces, claro, es ese choque, así como el primero era que te veías en la ciudad bajo el mar y es toda oscuridad, ahí no, ahí te lo ves, la ciudad entre las nubes, toda luminosa, y es justamente también lo contrario a lo que era Rapture. Columbia es ese blanco, ese resplandor, eso más divino, podemos decirlo así. Y entonces cuando tú llegas ahí, pues nada, te toca investigar un poquito a ver si puedes encontrar a la persona que estás buscando. Hasta ahí puedo leer. Exacto. Hay que decir que la parte de precuela en este caso es porque esta ciudad fue fundada en el año 1892, ¿no? Como 50 y pico años antes de los eventos de Rapture, ¿no? Y esta es la parte digamos, del pasado. El protagonista, el antagonista, Zachary Comstock, digamos que llegó un momento en el que se convirtió en un líder religioso casi fanático, ¿no? Se creó un fanatismo religioso muy, muy grande para la gente que vivía allí, ¿vale? Por cierto, Columbia estaba muy lejos de ser una utopía porque, bueno, había una segregación extrema, mucha xenofobia. Sí, sí. Era un mundo Sí. muy imperfecto, ¿vale? De hecho, esto tiene relevancia en la trama porque hay un grupo llamado Vox Populi de personas que están siendo apartadas de la sociedad o utilizadas como esclavos, ¿vale? Que van en contra de los ideales de este líder religioso llamado Comstock. Pero claro, ellos querían tener descendencia, pero resulta que este hombre, por culpa de ciertos experimentos con portales interdimensionales, y aquí es cuando nos metemos en el mejunje de la cuestión, se quedó estéril, ¿vale? Y no podía tener hijos, así que dijo, bueno, pues ya que estamos investigando sobre portales interdimensionales y la conexión a otros mundos y líneas temporales, pues qué tal si cogemos a una niña de por ahí, ¿no? Y la raptamos o llegamos a un acuerdo para que nos la cedan, ¿no? Y así aparece Anna DeWitt, la hija del protagonista de esta historia. ¿Qué nos hablas de Anna DeWitt, alias Elizabeth?
Pues que aparte que estás haciendo un huevo de spoilers, poco más puedo decir. Sí, yo Porque, jolín, yo me ya he estoy avisado conteniendo, de pero que... estás, digo, jolín, madre mía, la que está aquí a ver, diciendo es que algo. tenemos que hablar de la trama. A Si no ver, hablamos de la sí, trama... a ver, el Zachariah Comstock, ¿vale? Le llaman el profeta. ¿Por qué? Porque hace cosas, o sea, literalmente sabe lo que pasa en el futuro. ¿Por qué sabe lo que pasa en el futuro? Pues ha adelantado Chris. Porque hay portales que le permiten ver el futuro. A raíz de esos portales, evidentemente, se queda estéril. Y decide, pues, como tú bien has dicho, raptar a una niña. Entonces, a esa niña se le llama la hija del profeta, que lo que quieren es que ella va a heredar Columbia y va a traer esa gloria y va a matar a, pues, a la gente que no comparten su idea. ¿Por dónde nos habíamos quedado? No lo sé, es que me raya cuando la has llamado Ana. ¿Eh? O sea, es que... Sí, no, a ver, es que había que decirlo, lo siento mucho. Sí, vale. Entonces, ya, claro, tiene... Es que no sé por dónde continuar sin hacer más spoilers. ¿Quieres que hable la relación entre Rapture y Columbia? Vamos a hablar de Elizabeth un poco si quieres. Primero de Elizabeth. A Sí, y ver, de, un y de sus detalle que hicieron habilidades. los... bueno, aparte, Elizabeth, que es cuando tú la conoces, ella puede abrir portales. Eso es. Porque sale sale Francia, la Torre Eiffel de fondo y ella está encantada. Luego se abre otra cosa que creo, si no me equivoco, es el retorno del Jedi, si no recuerdo mal. Sí, más o menos. Sí, o sea, sale esa imagen cuando se presenta, entonces ella puede abrir portales dependiendo del tiempo. No lo sabe controlar muy bien, está en ello. Y un detalle, que es que ese personaje que tú tienes de Elizabeth es un personaje muy culto, siempre ha estado encerrada porque la tienen como una santa. Y los que la diseñaron tiene los ojos muy grandes, ¿vale? ¿Por qué? Para que sea muy expresiva cuando estés con ella. Entonces, cuando la rescatas y la sacas fuera, claro, ella va por ahí y te ves sus gestos, ves cómo se está divirtiendo, cómo está conociendo un mundo que siempre para ella ha sido, pues siempre ha estado detrás de un cristal. Y tengo que decir que es un personaje que te ayuda de verdad, ¿vale? No es el típico personaje que tú sigues que te está molestando por todos lados. No, ella te ayuda de verdad. Ella Y no te ayuda molesta. mucho, te ayuda Te muchísimo. ayuda, te da, si te hace falta, te da munición, o sea, Armas, mil cosas. munición. Ella lo dice, se pone, no te tienes que, más, dice, no te tienes que preocupar por mí, yo sé defenderme sola. O sea, cuando hay una pelea, no tienes que ver a ella, te olvidas. O sea, y se agradece mucho porque los combates son bastante frenéticos. Yo diría que un poquito más que el primer Bioshock. Encima, como estás en el aire, hay carriles y te estás subiendo, bajando para arriba y para abajo. Entonces, el personaje de Elizabeth me pareció muy acertado en todo. O sea, en personalidad, en cómo se desarrolla ese personaje, está bien. La verdad, encima hay un bicharraco, así como están los Big Daddies, aquí está el Big Son, que la va siguiendo y cuando aparece ella se le ve asustada porque han sabido cómo caracterizarla al personaje. El Bird Song es una especie de pájaro gigantesco que tiene como propósito proteger a Elizabeth de cualquier cosa que le pueda hacer daño, ¿no? Y de hecho la va persiguiendo por todas partes. La verdad es que es un... Tenemos una imagen en el canal de YouTube donde aparece el Bird Song, ¿vale? Como pájaro cantante, sería la traducción en español más o menos, o pájaro del sonido, no sé cómo decirlo, o de la canción. También Y decir, bueno, también decir que es muy culta porque, claro, tú le prometes llevarla a París. Ella quiere ir a París. Y dices, sí, no te preocupes, te llevo a París. Y entonces consigues, cuando la rescatas, consigues un dirigible, te pones y coge ella y te pega con una llave y se pone, ¿tú te crees que soy tonta? Se pone, acabas de poner las coordenadas de Nueva York. O claro, sea, ella como... ella es Su sueño es viajar a París. a París. Con lo cual se ha pasado mucha parte de su vida pues investigando mapas, aprendiendo cómo era el mundo. Entonces, claro, cuando pone las coordenadas dice, pero a ver, que no he nacido ayer. Claro, el protagonista la quiere llevar a Nueva York para saldar esa deuda, ¿no? Porque digamos que fue el trato al que llegó, tú entréganos a esta mujer y nosotros te quitamos la deuda, ¿no? Te perdonamos la deuda. Pero claro, podemos hablar un poco de la relación ahora sí, Will, que tienen estos portales interdimensionales y esta ciudad de Columbia con Rapture. Porque digamos que el hecho de que existan estas diferentes líneas temporales o existan estas diferentes líneas de tiempo o universos paralelos, ¿vale? Con diferentes sucesos y diferentes cosas, todo se interconecta en cuanto a la historia. Y es gracias a estos portales y a estas cosas que podemos entender cosas que también ocurrieron en los juegos previos, tanto en Bioshock 1 como en Bioshock 2. ¿Te gustaría hablar un poquito de esto sin entrar demasiado en spoilers? Sí.
A ver, Adelante. me parece un poco forzado porque dudo mucho que haciendo el primer Bioshock tuvieran idea de hacer el Infinite. Si lo hacen, ole por ellos. La cosa está que dicen que hay una escena en el primer Bioshock es lo que donde iba a se decir. escucha el Berson de Sí, fondo. iba a decir eso. Dice, Ah. cuando llegas a Rapture por primera vez, oyes un grito de fondo y mucha gente ha dicho que es el sonido del Bergson, que ocurre en el Bioshock Infinite. Ahí lo O sea, tenéis. ahí la tenéis, como nada. Toma ya. Aquí lo curioso, en el Infinite hay uno que se llama Jeremías Fink, ¿vale? Que a mí me encanta porque sus audios son brutales. Porque en pocas palabras dice, hay uno que me encanta, que dice, muchas veces os preguntaréis que por qué los trabajadores de Fink trabajan 15 horas al día y eso se pone. ¿Qué queréis? ¿Como trabajar menos para que os tiente el diablo? ¿Para que podáis pensar y divertiros? No, mejor que estéis currando y ya está. Y lo próximo que va a ser vacaciones pagadas, seguro médico y yo, madre mía, 1912, ¿vale? No lo olvidemos. Entonces, Hay una frase personaje... interesante en esto, hay una frase que Sí. dice, ¿no habéis visto las abejas? Sí. ¿Ellas habéis visto alguna vez que se tomen vacaciones? No, las abejas no se toman vacaciones, trabajan siempre. Sed como las abejas. Sí, el tío. O si no, les paga con dinero que solo vale para Fink, o sea, que no les... O sea, es un amañado de cuidado. A ver, ahí tiene que participar Rosalind Lutez, ¿vale? Correcto. Y su hermano Robert Lutez. Entonces, mola porque cuando tú estás buscando a Elizabeth, llegas a una feria y te ves a esta pareja entrañable, ¿vale? De pelirrojos, que te dicen cara o cruz. Entonces están ahí y mola porque si no dices nada, empiezan a decir, ¿ves? No está eligiendo nada, tú tranquilo que lo hará. Seguro, o sea, porque siempre lo ha hecho. Entonces, dices cara y sale justamente cruz. O algo al revés, no lo recuerdo. Entonces ella le pone como un palito y él se gira y está todo en un lado con cruz y nada en cara. O sea, podemos decir que es cosas que han ido pasando o sucesos que han habido repitiéndose una detrás de otra. ¿Qué ocurre? Que en uno de los portales intergalácticos, interdimensionales y electropartiacales, como diría Agujeros de Guión, que me encanta, Sí. por decirlo así, enlazan el Jeremiah Fink casualmente con, no Andrew Ryan, si no me equivoco, con Suchon. Y empiezan a pasarse notitas del pasado al futuro, del futuro al pasado. Y ese es por eso mismo tiene una tecnología tan avanzada en algunas cosas, Columbia. Ese es el punto de unión que tienen. Sin duda, el punto de más unión que tienen es en el DLC del Bioshock Infinite, que ahí llegas a odiar con toda tu alma a Fontaine, pero con toda tu alma, o sea, es verdad, es un personaje que dices, mira, o sea, ole, porque habéis hecho un personaje odioso, o sea, muy bien para los guionistas. Y es por ahí, mediante la física cuántica se habla un poco de portales, de universos paralelos, porque claro, tanto Rosalind Lutez como Robert Lutez, en verdad, si hablamos de universo paralelo, es que son la misma persona. Exacto. Eso es algo. Chico, No son gemelos en ningún momento, no sino son que son la gemelos, misma son persona de ellos diferentes mismos. mundos. Entonces, claro, te hablan mucho también del existencialismo, es decir, ¿estás haciendo lo que siempre estabas haciendo? ¿Estás programado para hacerlo? Exacto. No adelanto Bueno, más. este juego tiene muchos finales. En esta ocasión no vamos a hablar de los finales como sí que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque este es el último juego que de momento tenemos. Entonces, dado que es el último juego hasta la fecha de BioShock, pues no tiene mucho sentido explicar el final, porque el motivo por el cual hemos explicado los finales anteriores era para enlazar con el siguiente juego, pero aquí no hay ningún otro juego con el que enlazar de momento, así que no vamos a hablar de los distintos finales en esta ocasión, ¿no? Sobre el BioShock Infinite. Pero sí que quiero hablar de curiosidades. Yo tengo 4, ¿vale? Que me gustaría compartir con vosotros. No sé si vosotros tenéis alguna más sobre esta Yo saga. me sé unas cuantas. Y Que pues si Sam quieres... diga las tuyas. Y a ver, yo sí que tengo una pregunta para Will. Adelante. Antes has mencionado a Jeremiah Fink. Sí. Mi pregunta es, ¿era coetáneo con Jebediah Springfield? Puede ser. No lo digo. Creo que luchó contra el oso. Hasta ahí mi participación. También. Creo que era de Sprungfield, ¿eh? Hasta ahí puedo decir. No tengo ninguna curiosidad. Pues entonces te pregunto yo la opinión sobre los que tengo. Y es que durante el desarrollo del juego, las Little Sisters no iban a ser Little Sisters desde el primer momento, sino que los primeros 10 años pasaban por otras criaturas.
Y hay algunos poco interesantes, ¿no? Como ratones, babosas. Pero había uno, diseño, que a mí me gustaba mucho. Y era que antes de ser Little Sisters habían pensado que fueran perritos en sillas de ruedas. Y esto a mí me entusiasma. Pues no Creo sé, yo creo que, que acertaron bastante en ponerlas a niñas. pero lo gracioso que hubiera sido ver a perritos con el Adam y las sillas de ruedas, ¿cómo lo ves, Sam? Uf. Cuesta imaginármelo, ¿eh? Cuidado, cuesta imaginármelo. Pero no, yo creo que... Uf, es que claro. No, Dentro porque de esa- yo creo que si hubieran sido perritos con silla de ruedas, nadie las hubiera matado. O sea, es decir, no hubiera habido nadie que hiciera el final Eh, malo. O sea, O sea, que los seres humanos quieren más a los perros que a las niñas, ¿no? pocos. Y más en silla de ruedas, qué pobrecicos. Claro. jolín, eso ya lo hizo el Far Cry 6 con Chorizo, que es el perrito este que va en silla de ruedas. Sí, que a mitad del juego lo quitaron del mapa. Bueno, hablamos de las sillas de ruedas estas de que tienen los perritos en las patas de atrás en la silla de ruedas y ellos se mueven con las patas delanteras. Son muy, Bien, son muy bien. graciosos. Entonces, ¿estáis de acuerdo con que el cambio se hiciera este, ¿no? Que Sí, hubiera sí, Little sí. Sisters en Joder. lugar de... Pues a mí me hubiera hecho mucha gracia los perritos en silla de ruedas. ¿Qué te digo? Algún estará por ahí igual en internet. Sí, está, porque estará en el 1 tienes el museo que es todo el artbook de las ideas y todo lo que querían hacer. Luego hay que decir que el mundo de BioShock no se había, sobre todo al principio, no se había pensado que inicialmente que fuese una ciudad submarina, sino que fuese una ciudad en el espacio. Y a mí me hubiese gustado un poquito menos. Aunque me gusta mucho la temática espacial, creo que eso le hubiera restado, digamos, la impresionabilidad, si se puede decir, ¿no? El factor impresión. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto? Está perfecto en mitad en el fondo del mar. Mm. O sea, que está perfecto. O sea, con toda la trama, con todo lo que aprendes y con todo el lore que tiene detrás, como dice él, en ninguna otra parte del mundo se podía haber construido esa ciudad. Sí, no, yo creo que no hubiera tenido tanto sentido y que la gente hubiera tenido mucho menos acceso a estar en la luna. O sea, no le veo. Además, Y a el mí, Adam, ¿de dónde lo sacas? Y eso, lo demás tiene como una coherencia narrativa bastante buena. sí, además el fondo del mar da mal Sí. rollo. Quiero decir, el fondo. Sí, sí. Yo creo que da más mal rollo el fondo del mar. Aunque sigue siendo, creo que es el mismo miedo al infinito, a la nada, ¿no? Al infinito nada. Ah. Pero yo creo que da más mal rollo el mar. Además, a mí tampoco que me encante la temática espacial, así que a mí con eso lo tengo fácil. También es que, a ver, videojuegos de temática espacial, además de sagas de películas y series como Star Trek o Star Wars o muchos juegos también ambientados en el espacio, como StarCraft, por ejemplo. Yo creo que juegos ambientados en sucesos en el fondo del mar hay menos, o por lo menos en 2007, cuando salió BioShock 1, había menos. Bien, ambientados en el espacio hay mucho más contenido, con lo cual creo que le puso, digamos, en el mapa dándole un girito más interesante. Si hubiese sido en el espacio, yo creo que se hubiera perdido un poco en ese mar, nunca mejor dicho, de ideas espaciales que se tienen a veces, ¿no? Sea igual un poco otro más. Sí. Sí, exactamente, sería uno más. Sin embargo, esto pues lo hizo algo distintivo. Bueno, el traje de Big Daddy, ¿vale? Es un traje muy famoso. Se diseñó tomando como idea el traje de buceo que diseñaron los hermanos Carmagnol, ¿vale? Son unos hermanos franceses, Alphonse y Theodore, que hicieron ese traje en 1882, ¿no? Y en base a ese traje o prototraje de submarinista, pues hicieron el diseño de esto. Esto es una curiosidad sin más, para añadir un poco de historia al diseño. Pero el que sí que me parece muy destacable fue el diseño de los splitters. Porque resulta... Una calle de Nueva York. ¿Cómo? Se basaron en una calle de Nueva York. A día de hoy. También. Pero bueno, están basados en los rostros deformados de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo en los primeros intentos que existieron sobre cirugía plástica, de hecho, si veis las imágenes de cómo intentaron arreglar los rostros de los soldados en esas primeras cirugías plásticas, llamado Proyecto Facade o Proyecto Fachada, da bastante miedito. Son fotos reales, fotos de personas reales, se pueden encontrar en YouTube digo, en Google. Y las caras son bastante lamentables, las cosas que se ven.
Pero bueno, se basaron en esos intentos fallidos de cirugía plástica para diseñar a los splitters y creo que están bastante bien conseguidos, ¿no? ¿Opináis igual que yo en esto? Sí. Aparte, no es el primero que lo hace. O sea, el Dead Space se basó en accidentes automovilísticos para hacer los malos. Entonces, sí, está bien. O sea, está bien a la hora de hacer. No está bien de dónde se lo sacan, pobres hombres, pero mira. Honestamente, si no queréis ver esas fotos, casi mejor, porque eso da un poco de miedo / angustia, ¿vale? Mejor suscribiros y darle a la campanita antes de ver esas imágenes. Si queréis invertir vuestro tiempo en algo, mejor suscribiros a este canal y meteos en el Telegram. Eso va a ser mucho más fácil que ver fotos de estos soldados o de los post cirugía, o sea, después de la cirugía. Que la verdad es que son terribles las imágenes. Por eso digo que a lo mejor no queréis verlas, pero No, no. se basaron en estos para hacer a los splitters. Y esas son las curiosidades que yo traía sobre Vaya. BioShock. ¿Y tú, Will? Mis curiosidades son muy básicas. Por ejemplo, cuando empiezas que se hunde el barco, el avión en el primero, ¿vale? No se sabe por qué hay un pez dando vueltas abajo del todo. Un pez que lo han animado y que no sea absolutamente para nada y solo sale en esa parte. ¿Por qué lo han hecho? No lo sé. Pero mira, una curiosidad. Bueno, que tienen por se ahí. dice que es el único testigo de tu llegada a Rapture. Sí, sí. Dicen Por que los sí. loles. Luego sí que me he dado cuenta que los trofeos entre la Play 3 y la Play 4 son más fáciles de la Play 4. Yo los tengo, ¿vale? En el BioShock hay un trofeo que es 1999, que es un homenaje a la dificultad que tenía en aquella época, que es que cuando te matan pierdes dinero y si no puedes pagar, pues acabó la partida. Y encima, para sacarte otro trofeo es pasártelo sin utilizar máquinas que te curen. O sea, sí que puedes mejorar, creo que las armas y los... Aquí no lo llaman plásmidos, aquí lo llaman Vigorizadores. Eso, gracias. Entonces, es bastante difícil. Solo hay un combate que para mí es casi imposible, que me costó la vida, que es cuando intentan ir a ver a la madre de Elizabeth, ¿vale? Porque claro, como son multiversos o son universos paralelos, claro, hay un fallo entre una que está viva y una que está muerta. Entonces sale el bicho que te sale y es súper difícil, que tienes que ir a distancia porque si no te revientan. O sea, pero bueno, al final lo tengo. Y un detalle más que se me acaba de olvidar, me acordé y se me ha olvidado. Qué ¿Lo guay. de Pac-Man? ¿Cuál? ¿Lo del Pac-Man? No, dilo tú, ese no me acuerdo. Ah, pues cuando entras a la bodega mundana, ¿vale? En la feria agrícola, hay en la Sí. esquina derecha, si vas desde la entrada, en la esquina de la derecha de la taberna, hay como unos agujeros de bala en el suelo, ¿no? Unas marcas de bala y un queso, digamos, de estos redondos, abierto por un lado, ¿no? Que hace como si fuese un Pac-Man comiéndose las bolitas de las que come el muñeco. No sé si tiene nombre esas bolitas que come el Pac-Man, pero bueno. No lo sé. Sí, sí, es verdad, es verdad. También hay otro homenaje ahí en el Skyrim. Sí, lo que iba a mencionar es que cuando salió la primera vez el tráiler, que yo me acuerdo que estábamos de viaje y yo cuando lo vi quedé flipa porque te sale el primer tráiler del juego, te sale como la ciudad submarina y luego ves que es un acuario y de pronto te coge un bicharraco y te tira por una ventana y te ves que estás en el aire y te está cayendo al vacío. Está bien porque cuando ves la ciudad es con globos, pero luego no son globos, es antimateria para que flote. Traducción rápida, lo que estabas viendo era otra línea temporal diferente al juego original, al juego del BioShock Infinite. Cogida por los pelos, pero me gusta. Es una idea como diciendo, el tráiler que visteis era otra. Ya está. Y para terminar esta sección me gustaría nombrar una curiosidad que ya no existe, por desgracia. Y es que hubo una época en la que si tú buscabas Rapture en Google Maps o en Google Earth, aparecía. Aparecía un faro en la zona de Groenlandia donde, según un internauta, eso era la entrada a Rapture, ¿no? Estaban las coordenadas. Pero creo que Google eliminó esa referencia porque, claro, como no es algo real, es algo ficticio, pues digamos que no tuvieron sentido del humor en este caso los de Google y eliminaron a Rapture de Google Maps. Pero durante una época, si buscabas la entrada a Rapture en Google Earth o en Google Maps, aparecía como en un faro que estaba en una isla adyacente a Groenlandia, entre ¿Has Groenlandia e dicho Islandia. Groenlandia? Groenlandia, sí. Es lo que está ahora Estados Unidos. Así que iría Rapture. Sí, exacto. Groenlandia, nuevo territorio estadounidense, según Donald Trump. Rapture, pues está por ahí, en las gélidas aguas
del mar Ártico. Y con esto creo que ya podemos acabar. Insisto, si nos habéis escuchado esta sección en completo y habéis jugado la trilogía, os habréis dado cuenta de que nos Que hemos Sam no ha dejado hablado apenas. Perdón, Sí, sí. tío, tengo la boca seca de tanto hablar. que Durísimo, nos ¿no? hemos dejado el 90% del contenido fuera por que motivos de la tiempo, no boquita. por otra cosa, ¿eh? Pero bueno, si queréis ampliar más vuestro conocimiento sobre la trilogía de BioShock, os invitamos cordialmente a videojugar a esta historia. Hay una colección que se sacó en el año 2016 con la saga completa, con ciertas mejoras, así que os animamos a jugar a ella si queréis empaparos un poquito más de esta historia de viajes temporales, líderes religiosos y utopías fallidas. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.